De repente te despiertas, te encuentras en un tren de camino a su destino, pero algo no está bien, algo te inquieta, sientes que algo está mal. Y de inmediato recuerdas el sueño que tuviste hace un momento. Un ser te dijo que tú junto a otras 14 personas estarán compitiendo en un festival y solo uno podrá salir vivo. Y tu objetivo será llegar a una torre que se encuentra en la ciudad que está cerca, dentro de 3 días. Después de todo ese drama, te mueves por el tren en busca de otras personas, pero no encuentras a nadie, así que decides salir del mismo, y ahí te encuentras con otras personas. Ellos se presentan y tú haces lo mismo. Después te enteras que todos ellos también vieron ese sueño, así que lo único que podían hacer es llegar a la torre que se veía incluso desde donde están, para buscar una respuesta. Así empieza Fear a Hunger Terminal o Fear a Hunger 2. Y se preguntarán, ¿por qué el 2? Y es muy simple, ese fue el que jugué. Y tengo que decir que este juego es increíble. Turbio, pero increíble. Para los que no lo hayan jugado, desde ya les digo que es demasiado turbio. Demasiado turbio. Y es increíble jugarlo sin saber absolutamente nada de él. Literalmente todo te llega de sorpresa y realmente te sientes en tensión. Ah, por cierto, sé que al principio esto puede parecer un resumen de la historia, pero no lo es. Esto se trata de mi experiencia con él y hablar un poco del juego. Antes que todo, en este juego te vas a perder y morir. Y lo digo en serio. Esto va a ser más seguido de lo que crees, porque el juego es difícil. O sea, es que no era normal. En mi primera partida casi no podía avanzar de la primera zona. Y hay cosas que no se saben a la primera. O sea, yo lo que hice fue entrar al tren primero y después de hablar con todos, me acosté en el sillón. Al hacerlo pude guardar y me alegré por ello. Pero les digo desde ya que después me arrepentí muchísimo. Al salir ya casi no había nadie en el tren. Supuse que se había ido a la ciudad, así que decidí ir a la ciudad como me habían indicado sin darme cuenta que el tiempo había cambiado. Seguí mi camino y de pronto me encuentro con un hombre que es brutalmente asesinado por otro. Y bueno, cuando terminó de matar al otro tipo, bueno, vino por mí. Así que como es lógico, salí corriendo. No es broma, salí corriendo. Por cierto, hay que aclarar una cosa. Yo me había escogido a Levi como personaje y él tenía un rifle. En el juego puedes escoger entre 9 personajes, que voy a decir un poco más sobre ellos más adelante. Con esto dicho, yo con un arma creía que lo podía matar. Y sí, muy iluso yo. Así que me acerqué a él, y así empieza la batalla. Lo primero que veo es que ya entiendo una parte del nombre del juego, la de Hunger, ya que el creador tenía hambre cuando lo creó, porque había demasiado. O sea, no era normal la cantidad de que había por todos lados. Y sí, lo digo porque la persona que tenía delante estaba completamente desnuda. Y bueno, lo segundo que veo es el método de batalla, que explicaré cómo es, ya que me hice experto al leer un libro que encontré por ahí. Las batallas son las típicas batallas por turnos. Tú puedes escoger entre atacar, usar habilidad, cubrirte y usar un ítem. Si escoges cubrirte, pues es lógico, te cubres y hace que te quite menos de un golpe. Después tenemos el usar habilidad, que se convirtió en mi mejor amiga después de morir muchísimas veces, ya que te da la opción de correr. Así que después de un tiempo lo único que yo hacía era correr y bueno, fue algo que yo también me arrepentí demasiado. Bueno, a ver, también están distintas habilidades como invocar, curar, magia y ese tipo de cosas. Y de todas esas, mi personaje era un inútil y solo tenía que hablar. O sea, hablar. Sí, escuchaste bien. El maldito ese se creía que estaba en Undertale o algo así. O sea, estaba en un lugar lleno de locos que me querían matar desnudos y sin ninguna razón. Y o sea, a este tipo solamente se le ocurre intentar hablarles. Y mira que lo intenté algunas veces, pero todo terminó en muertes. Lo que sigue es los ítems, que puedes usar si agarraste algo por el camino y son bastante útiles, como por ejemplo los cristales rotos que pueden dejar ciego a los enemigos. Y bueno, había otros más, pero yo como era un noob, y lo sigo siendo, no los utilicé mucho. Y por último, si escoges atacar, tienes que escoger qué parte del cuerpo del enemigo golpear. Un brazo, una pierna, la cabeza o bueno... O sea, sí, escuchaste bien, no solo es eso. O sea, también puedes mocharte abdominales, o sea, de todo literal. Y bueno, dependiendo del enemigo, bueno, te conviene cortar algo antes. El tipo que tenía delante portaba un hacha, así que yo decidí dispararla, pero no fue muy bien. No le hice nada y el tipo me terminó cortando un brazo para después matarme. Y no sé por qué pensé que podía derrotarlo. No me pregunté dónde vino esa confianza, pero sinceramente lo seguí intentando. Y bueno, ese tipo me lo explicó muy bien que no podía con él. Y ya les digo yo que me hizo cosas que son, bueno, muy legales en todos los países. O sea, todavía tengo traumas. Y bueno, después de que me explicó que, bueno, no podía con él, lo siguiente era correr para terminar muerto por otro maldito más adelante. O sea, sufrí tanto solo en la primera zona que cuando por fin avancé algo volví a guardar. Y ahí me di cuenta de algo, que se hizo de noche.
Y bueno, como yo soy bien pendejo y bueno, no le hice mucho caso, solo seguí avanzando. Y bueno, aproveché que las personas, bueno, claro, si se pueden llamar así, me perseguían menos. Así que seguí avanzando y por fin llegué a un lugar importante, la casa del alcalde, que bueno, me recibió con una comida. Y bueno, como es muy educado, me preguntó qué me pareció la comida. Y yo, como una persona madura y clara, le dije que me pareció un pene. Bueno, ya se pueden imaginar qué me pasó. Sí, me mató. A ver, tienen que entender que yo no tenía ni idea de nada del juego. Pero bueno, después de mucho tiempo logré llegar otra vez. Y hasta me encontré a una de las pasajeras del tren en la casa del alcalde llamada Marina, que bueno, se unió a mí. Después conseguí una llave que tenía el alcalde y bueno, ya no le volví a decir que su comida parecía un pene. Ya aprendí la lección, así que junto a Marina me dirigí a buscar la otra llave que me faltaba. Y bueno, con ella me sentía un poco más seguro, sinceramente. Ya podía matar a los enemigos, así que el primer punto que me encontré, guardé. Y ahí es cuando me doy cuenta. Al terminar de guardar decía día 2. Zip, ahí estaba yo con cara de estúpido entendiendo lo que estaba pasando. Y para los que no lo entienden todavía, les explico. El Firanger terminal tiene 3 días para llegar a la torre. Cada vez que guardas, pasa un tiempo del día. Puedes hacerlo hasta 3 veces por día, lo que significa que tienes 8 oportunidades para guardar. Y bueno, esto te lo pusieron por si el juego te parecía fácil, pues. Y otra cosa que no comenté es que al principio del juego tienes una fobia aleatoria, que hace que sufras miedos en ciertas situaciones. Y por cierto, a mí me tocó famofobia. Yo pensaba que era bueno, ya que no creía que saldrían muchos fantasmas. Así que no le di mucha importancia. Otra cosa de suma importancia es la comida y la cordura. No, salte de aquí, Don Sterf, no es contigo. Estas dos cosas son muy importantes, ya que si no mueres, obvio, o sea, ¿qué esperabas? El hambre se puede reponer con la comida que te encuentras por ahí si tienes suerte. Porque esa es otra cosa, la suerte. Este juego también es muy de suerte, pero de eso ya hablaremos. Y la cordura se puede reponer con plantas o con pociones mágicas, que también se le conoce como alcohol. Y bueno, bueno, después de casi morirme, bueno, cuando llegué a una tienda de alcohol, bueno, me lo robé todo, todito me lo robé. La cordura es muy importante, mantenerla porque, bueno, si no, la verdad es que no sé, nunca dejé que bajaran más de 5, bueno, ok, no. Pero sí, es muy importante porque si baja mucho, empiezas a tener más miedos y te vuelves más débil. Hasta el mismo juego nos dice que la mejor opción es suicidarse. Y otra cosa muy importante, la cual no me enteré nunca en la primera partida, pero fueron las runas o los símbolos esos, que te permiten aprender nuevas habilidades y también otras cosas, como regenerar extremidades. Y ya le digo yo que ojalá lo hubiera sabido cuando lo jugué, ya que cada vez que me cortaban el brazo, o sea, ya lo daba por perdido y bueno, reiniciaba. También están unas piedras que te permiten mejorar las habilidades, y como no, yo tampoco las utilicé. Pero bueno, aunque seguía muriendo, veía un poco de luz hasta que llegó la siguiente gran cagada. Después de avanzar muchísimo, decido guardar. Y como tengo problemas mentales, le di por accidente a salir sin guardar. Así que avanzó el tiempo y no guardé. Y había avanzado mucho como para no guardar. Así que tuve que meterme otra vez y guardar llegando al tercer día. O sea, ya va, deben entender mi posición. Estaba estresado, con poca vida y había avanzado bastante después de mucho tiempo. Y así nada más podía guardar solo 2 veces más. De ahí no me acuerdo muy bien, pero al final terminé sin ningún guardado y solo. Ya que, bueno, Marina me había abandonado y yo solo me preguntaba que si era tonta, ya que la mayoría de las veces ella era la que se moría primero. Y bueno, o sea, ¿qué iba a hacer sola? O sea, ¿qué iba a hacer? Pero bueno, lo importante era mantenerme yo con vida. El problema era que todavía no había abierto el atajo de la iglesia, ni lo había empezado. Así que, bueno, tenía que hacer todo eso yo solo, sin poder guardar. Muy bonito, ¿no? Y bueno, sí, porque ya llegado a ese punto vi que pasaba si llegaba al día siguiente. Y no fue muy bonito. No fue muy bonito. Así que bueno, hasta aquí mi aventura, fantástica aventura por Firanger. O sea, como dije, no era un resumen ni nada por el estilo, solo quería hablar del juego y mi experiencia en él. Y también si alguien me ayuda un poco. Y bueno, para terminar solo puedo decir que es un juego bastante recomendado. Y aunque van a morir muchas, pero muchas veces, estarán en tensión muchas más. Es un juego que te mantiene enganchado. Por cierto, para los que no lo hayan jugado hasta aquí, la partida que narré fueron un poco más de 1 hora y media y llevaba más de 11 horas de juego. Ya se puede imaginar cuántas veces morí. Así que bueno, dicho esto, ya nos vemos en el siguiente video. Con muchos traumas, pero vivos. Chao.